mismo sitio. Y hay algo que vemos a lo largo de la palabra, y son promesas que se dan muchas personas de la Biblia, y cada una como tiene un proceso para ese cumplimiento. Nadie compartía esta mañana de la promesa, ¿no? Pues de esa resurrección del Señor, pero el Señor también, desde que vino hasta que se cumplió la promesa, hubo un proceso. Tampoco fue de la noche a la mañana. Y como he dicho, no voy a hablar de Jesús, porque si no, pues yo creo que todos cuando hablamos de Jesús nos lleva a esa perfección y decir, pues no tengo nada que hacer, ¿no? Por mucho que sepamos que era de carne y hueso como nosotros. Pero sí voy a hablar de un personaje bíblico que a los jóvenes ya les he machacado bastante. Durante el año pasado lo estuvimos estudiando y ahora pues os voy a machacar un poquito también a vosotros, que es José. Otro joven, otra persona que recibe una promesa y que vamos a ver todo el proceso que lleva por delante. Porque como he dicho, ahora por lo menos ya no tenemos la excusa de, claro, es que Jesús es Jesús, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver a José y vamos a ver cómo, si no lo pasa Samu, vamos a ver el tiempo de recibir la promesa. En Génesis 37, del 5 al 9. Ahí estamos. Y si pasas el siguiente, ya lo tenemos. Ahí está. Génesis 37, del 5 al 9. Vamos a dar pinceladas, no vamos a leer toda la historia de José, que con los jóvenes nos llevo casi 2 meses, entonces no es la idea estar aquí ahora hasta Pentecostés, sino vamos a dar unas pinceladas. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Aquí vemos el sueño de José, un sueño que obviamente Dios le da. Podemos tomarlo como esa promesa, esa meta que tendría José en algún momento, pero el cual no vemos que fue muy bien recibido, por lo que sea. No vemos que, si lees la historia, no era cuestión de este sueño, ya venía un poquito de antes, que ya los hermanos, pues digamos que no era el favorito de todos los hermanos, ¿vale? A la hora de repartir, no seguro que no le dejaban la mejor parte a él. Y vemos que incluso sus propios hermanos, curioso, interpretan ya el sueño que Dios le estaba dando. Parece como un poco ironía, pero casi que no necesitó interpretación de Dios, porque ya sus propios hermanos estaban diciendo, ¿y qué quiere decir eso? ¿Que nos vamos a inclinar? Y voy a haber dicho, pues sí, exactamente. No. Pero hay sueños y hay promesas que no quiere decir que caigan bien a todo el mundo que Dios nos da. Y hay gente que va a querer pues machacar esos sueños y esas promesas. Pero hay algo importante que debemos de entender en esta historia, porque vamos a ir, como he dicho, dando pinceladas, y todos sabemos lo que supuso esta promesa en la vida de José. Esto que fue como en confianza, oye, pues mira, hoy he soñado esto, vemos que, como he dicho antes, no cayó muy bien, y hay algo importante que debemos de recordar, y Samu, si pones la siguiente, y es que las promesas que Dios te da, nadie te las puede robar, porque el mundo no te puede robar lo que Él nunca te dio. Un poco trabalenguas, pero creo que es fácil de entender. Y es que a José le tocó confiar en Dios. Porque como he dicho, ahora vamos a ver que los hermanos lo que deciden es matarlo, pero digamos que hay un compasivo, una buena persona que dice, bueno, ¿para qué matarlo si podemos venderlo? Y ya de paso sacamos algo de él, porque de hecho casi entre matarlo y venderlo era, bueno, por lo menos no lo mataremos nosotros, lo matará otro,
más adelante, porque para aquel entonces, digamos que los esclavos no estaban muy bien tratados. Entonces, a veces nos preocupa que el mundo nos pueda quitar algo, que el mundo me pueda robar esa promesa, y pensamos que las circunstancias que estamos viviendo están acabando con la promesa que Dios me dio. Y hoy te vengo a recordar que el mundo no te va a poder quitar nada. Siempre lo digo a los jóvenes, no eres tú, no es el mundo quien te roba, sino que eres tú quien le entrega. Porque Dios, cuando Dios da algo, no hay, como he dicho, no hay nadie que pueda quitarlo. Cuando Dios abre una puerta, no hay nadie que pueda cerrarla, y cuando Dios cierra una puerta, no hay nadie que pueda abrirla. Somos nosotros quien decidimos entregar nuestra promesa y dejarla por el camino, o quien se aferra a ella y continúa, pase lo que pase. Y llega un tiempo, que es el que muchos vivimos, que es el siguiente salmo, que es el tiempo de la espera. Y este yo creo que es el peor tiempo, ¿no? Porque el tiempo de recibir una promesa es una maravilla, es un subidón, va a ser una nube, muchas veces pues es en un retiro, solo tienes que ver a los jóvenes cuando salen del cara a cara, o cuando salimos del retiro de iglesia, ese día todo era fantástico, ese domingo era, vamos, de levitar. Si te pedía el pastor ir a limpiar toda la iglesia, hubiéramos venido todos, pero llega el lunes y ahí ya la cosa se complica. Tienes que volver a tu trabajo, tienes que volver a madrugar, tienes que volver a la rutina, ya no todo es un ambiente cristiano, ya en el trabajo uno te habla mal, el otro no sé qué, y ahí ya empiezas a olvidar lo que un día Dios te prometió. Y en Génesis 39 vemos el comienzo, como he dicho, de la forja del quebranto, porque aquí comienzan los tiempos de la prueba de José. A partir de estos versículos vemos como él, como he dicho, fue vendido a Potifar. Aquellos que conocen la historia lo sabéis todo lo que pasó, pero hay algo que me llama la atención, y es que lo voy a leer en Génesis 39, del 1 al 3. Ahí lo tenéis también ahora, ahí está. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Todos conocemos, como he dicho, la vida de José, y si no, pues te animo a que la leas, obviamente, para que lo compruebes por ti mismo, y sabemos que esta no fue la única prueba que pasó. Esto simplemente era el comienzo de una historia que digamos que no fue algo ideal, obviamente, ¿no? Para llegar a ser gobernador, pues no, esto es lo más ideal. Y es que su promesa apuntaba a lo más alto, porque la apuntaba a estar por encima de todos. Sin embargo, podríamos decir que el mundo lo estaba metiendo en el pozo más profundo que había en la tierra. O sea, a veces nos sentimos así, sentimos que el Señor se está llamando a algo grande, pero no sé cómo, pero yo me siento en lo más oscuro y en lo más arrastrado, pisoteado y cualquier cosa mala, ¿no? Y es que, como vemos, él es llevado esclavo, él luego es ahí acusado de violación, luego se lo llevan a la cárcel, luego él pues sigue cumpliendo lo que Dios ese don que Dios le había dado, sigue ejerciéndolo, ayuda, acuérdate de mí. Luego yo creo que pasaría un día, diría, bueno, seguro que hoy lo está celebrando, mañana se acordará, otro día, sigue pasando el tiempo y sigue en la cárcel. Un resumen un poquito rápido, ¿vale? Pero vemos cómo fue olvidado por todo el mundo. Sin embargo, vemos cómo desde el primer momento en el cual llega a esa casa, dice que Jehová estaba con él. Vemos cómo la fidelidad de José no había cambiado por esa circunstancia. Ahora es un poco complicado imaginarte que tú, bueno, puedes decir que quieres matar a tu hermano, pero no lo vas a llevar a lo literal, ¿no? Aquellos que tenéis hermanos pueden decir, me siento que me han traicionado mis hermanos porque le han dicho a mis padres lo que he hecho, pero bueno, pero imagínate en esa situación en la que realmente esto no era simplemente que te mandaban a trabajar fuera. Esto era que te habían quitado tu identidad, ya no eras ni hijo de nadie, ni ya eras familiar de nadie, ya eras menos que un perro, ya estabas, o sea, como he dicho antes, estabas sentenciado.
Y en esta circunstancia, muchos de nosotros podíamos decir, oye, pues me parece a mí, Señor, que las promesas estas ya mejora otra cosa, ¿sabes? Vamos a... ya sí que lo vamos a dejar, esto, ¿no? Casi que ya nos vamos a olvidar de lo que es la iglesia, ya no quiero saber nada de ti, mira dónde me he metido por tu culpa, mira lo que está pasando, ya no quiero saber nada de nadie. Sin embargo, vemos en este versículo que José seguía permaneciendo fiel a Dios. Y es que para José era más importante Dios que la promesa. O sea, que no te aferres a la promesa, aférrate al Dios de la promesa. Porque a veces nos olvidamos y nos quedamos con la promesa y me quedo con el regalo. Pero me olvido de quién me hizo ese regalo. Y es más importante el que hizo el regalo que el regalo en sí. Entonces, José no se estaba aferrando a su promesa, porque Dios le había dado una promesa y no se aferraba a yo quiero ser gobernador o yo quiero estar por encima de mis hermanos o cómo voy a estar yo en la cárcel si mis hermanos tendrían que estar aquí besándome los pies. Él sabía que lo más grande que tenía no era esa promesa, lo más grande que tenía era Dios. Era la relación que le había llevado a un día a recibir esa promesa. Y él confiaba en que de alguna manera u otra, no sabemos cómo, Dios iba a ser capaz de llevarle hacia esa promesa. Lo vemos en la vida de Abraham también, cuando recibe a su hijo. Parecía que ya se había cumplido la promesa de que ya iba a tener, pero de repente le pide justamente al cumplimiento de la promesa a su hijo, que se lo entregue. Si fuera por nosotros diríamos, no, ya está, esto aparte ya está cumplida, ya tengo mi promesa, a mí ahora no me pidas que te dé lo que un día me has entregado. Pero ahí nos damos cuenta que para Abraham era más grande Dios que la promesa que había recibido de parte de Dios. Y a veces nos aferramos más a lo material, a un coche, a un trabajo, a un de esto que al Dios que nos dio ese trabajo, ese coche, esa familia, que nos ha dado una oportunidad. Y esto es importante de entender, porque en estos momentos complicados es cuando vamos a apuntar, muchas veces a acusar con nuestro dedo a ese Dios que un día nos prometió y no teníamos nada, sin embargo nos da un poquito y ya nos creemos con el derecho de exigir más. Y como me ha dado una promesa, es como, ya está, ya va tocando esta promesa. Y ayer, justamente como he dicho, compartía Eric, que ayer era el sábado, y podríamos pensar, si vamos ahora, nos trasladamos a ese tiempo, acababan de ver a su maestro crucificado, y el sábado era como el día más triste, porque era como, se ha acabado todo. O sea, ya está. Ya, o sea, no se ha bajado de la cruz, ha muerto, está sepultado, no sabemos nada de él, y tendrían que estar pensando como, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué va a pasar? Y a veces nos sentimos en ese sábado hasta que llega la promesa. Y estamos como en un limbo de decir, o sea, por mi lógica humana, la promesa ha quedado sepultada. O sea, ya no puedo llegar ahí. Para José podríamos decir, tu promesa, claro, cuando conoces el final lo ves con esperanza, pero si leemos la historia sin conocer nada, podríamos decir, lo siento José, pero o sea, tu promesa ha quedado sepultada en este mismo momento en el que has sido vendido. O sea, no solamente has sido vendido, sino que encima estabas bien y cuando creías que ibas a levantar la cabeza te han vuelto a hundir otra vez y ahora estás en la cárcel otra vez. Y a veces nos sentimos así. El mundo y justamente el enemigo y el diablo quiere que te sientas así. Quiere que sientas que ya no hay esperanza para esa promesa. Porque justamente lo que el enemigo quiere es que esas promesas las veamos con nuestros ojos. Lo que quiere es que pensemos nosotros cómo poder llegar a esa promesa. Y nos olvidamos que nosotros no tenemos manera humana de llegar a una promesa que solo Dios puede cumplir. No hay nada que podamos hacer para facilitarle el trabajo a Dios. Entonces, recordemos quién nos hizo esa promesa. Recordemos que quien nos lo prometió, Él lo cumplirá. Y hay un versículo en Romanos 8:28 que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y qué guay es decirlo, ¿no? Todas las cosas me ayudan a bien. Pero ¿y cuándo estás en esos momentos complicados? ¿Y cuando José escuchaba a sus hermanos? Porque mientras, oye, ¿qué hacemos? ¿Lo matamos? ¿Qué hacemos? Oye, pues
No, vamos a venderlo. Y cuando José estaba huyendo de la esposa de Potifar y pensando, bueno, me creerá, ¿no? Porque yo siempre he hecho las cosas bien, y es llevado a la cárcel. En esos momentos es complicado pensar, guau, qué guay, este tiempo en la cárcel me está ayudando mucho, porque necesitaba un tiempo de relax aquí, encerrado. O qué guay, porque se me ha estropeado el coche y así voy a poder caminar, que hacía tiempo que no caminaba, y coger el autobús para ver lo que se siente y tener que madrugar más aún encima y oler los sobacos ajenos y todas estas cosas que... Qué guay esta etapa, cómo me ayuda para bien todo esto. Pero hay circunstancias que, aunque, como he dicho, qué guay es cantar, aunque no pueda ver, sé que está sobrando. Pero son en esas circunstancias cuando realmente tenemos que cantarlo y tenemos que creer. Que esas circunstancias, aunque tú no lo creas, aunque Dios te había prometido un mejor trabajo y de repente te han echado el que tenía y estás en el paro, eso que para el mundo es un retroceso, para Dios es un avance hacia la promesa. Y solo podrás verlo si eres capaz de verlo con los ojos de lo espiritual. Porque con la lógica humana, como hemos dicho, José ya estaría más que sentenciado hace rato. Y hay el último punto, le voy a pedir a Yadai que pase al piano. Que es esta pregunta, que es hasta dónde estás dispuesto a llegar por tu promesa. Porque como he dicho, la promesa se cumplirá si estás dispuesto a aguantar el tiempo de Dios. Y es una pregunta un poco trampa, porque en verdad no podemos poner ninguna cifra, porque la respuesta sería hasta que Dios quiera. O sea, yo no le puedo poner a Dios, mira, si no cumples esto en un año, me voy de la iglesia. Si no cumples esto en una semana, yo me voy, porque no funcionan así las cosas. Más bien será, si no cumples esto, abandono y renuncio a lo que tú me quieras dar. Pero nos encanta siempre señalar a Él, para que así el culpable de que yo me vaya sea Él. Y así le decimos, Señor, yo te dije una semana, ha llegado una semana, no se ha cumplido, pues me voy. Me enfado y cojo mis cosas y me voy. En primera de Pedro 1:7 nos dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. El título era Forjado en el quebranto, porque es en esa forja donde el Señor va tratando con nosotros. Y no puede tratar con nosotros si no somos quebrantados. Y sé que una prueba de fuego no suena muy agradable, pero es lo que necesitamos. Necesitamos ser pulidos. El oro ya es un material precioso, pero necesita ser pulido. Porque te aseguro que no te pondrías el oro cuando se lo encuentran como una joya. Ahora no tiene nada que ver, es el mismo material, pero no tiene nada que ver cuando lo encuentras en una mina que cuando te lo tienes ya en un anillo. El material es el mismo, pero el acabado te aseguro que no es igual. Y si no, ¿cómo crees que José hubiera actuado si él ya al recibir esa promesa ya se hubiera pensado que él era gobernador sobre todos? ¿Qué actitud hubiera tenido al llegar a esa casa como siervo? Yo siervo, pues si yo estoy sobre todos vosotros. ¿Qué actitud hubiera tenido delante de Faraón si le hubiera dicho, no, tú quita que estás en mi lugar, yo ya esto ya es lo que me toca? Quizás nos hubiéramos encontrado a ese José un poquito más subidito, ¿no? Como nos pasa a veces, que recibimos una promesa de Dios, pero no esperamos a los tiempos de Dios y ya queremos buscar por nuestras maneras el posicionarnos en el lugar que Él un día nos promete.
Y es que el proceso no cambiará tu promesa, pero sí preparará tu carácter para recibirla. Porque es imposible llegar a la promesa sin pasar por esa forja del quebranto. Porque tal y como somos, todos aquí, yo por lo menos el primero, somos seres imperfectos. Y las promesas que Dios nos da son divinas. O sea, si es por lógica, ninguno de los que estamos aquí estamos preparados para lo que Dios nos ha puesto. Por eso necesitamos que sea Él el que nos pula. Por eso necesitamos que sea Él el que moldee nuestro carácter. Por eso necesitamos que de vez en cuando nos pase por la forja y nos va quitando esas cositas que son molestas para que esa promesa se cumpla. Y como he dicho, esto no es agradable, pero es un proceso necesario. En este caso de José fueron 13 años en la forja. 13 años desde que recibe la promesa hasta que un día se ve como gobernador y se encuentra a sus hermanos arrodillados delante de él. Por el camino seguro que hubo mucho quebranto, seguro que hubo muchas dudas, seguro que hubo muchas preguntas al Señor de por qué esto, por qué lo otro, pero en ninguna de esas dudas hubo un paso atrás. En ninguna de esas dudas hubo, mira Señor, yo ya no quiero saber nada, porque si no sabemos que esa promesa no hubiera sido cumplida. Y vamos a pasar por esos procesos. Aquí están. Estos procesos tan agradables, en los cuales ves que van pegando castañazos, en los cuales te meten otra vez en el fuego porque te has vuelto duro y necesitas otra vez ser maleable, que el Señor pueda trabajar contigo. Y a nosotros nos gusta muchas veces servir desde ese orgullo, de ser una persona fuerte, de ser alguien intachable, de ser alguien ahí que vamos, no le puedes ni mirar, porque ya es tan perfecto que ya no se puede hacer nada. Y con eso el Señor no puede trabajar. Con ese José, el Señor no podía trabajar porque ese José no hubiera llegado a cumplir la promesa. O ese José no hubiera sido capaz de, cuando se encuentra con sus hermanos delante, en vez de acogerlos en su casa, haber dicho cortarles la cabeza ahora mismo a todos. Porque el Señor nos necesita preparar para que un día, cuando nos encontremos con esa persona que nos hizo daño, o cuando un día venga a pedirnos ayuda, aquel que cuando tú se la pediste te rechazó, tú seas capaz de decirle, claro que sí, te voy a ayudar, ¿qué necesitas? Y esto solo lo conseguimos cuando dejamos que el Señor nos lleve a esa forja. Y como le he dicho, aunque muchas veces nos cueste, ¿no? Pero sabemos que Jesús era igual que nosotros y ahí vemos por dónde tuvo que pasar. Y Él sí que no tenía ninguna necesidad de pasar. Y no quería compartir sobre esto porque Sarai ya lo hizo muy bien y nos puso las cosas muy claras hace unas semanas. Todo ese proceso que tuvo que pasar el Señor fue sin merecerlo, pero fue por nosotros. Para que entendamos que si incluso Él fue necesario que pasara por todo eso para cumplir la promesa, imagínate cuántos más nosotros. Porque Él no tenía ninguna necesidad ya de trabajar su carácter, pero fue humillado. Él no tenía ninguna necesidad de morir por nosotros, y no solamente murió, sino que fue de la peor manera. Entonces es imposible servir al Señor sin pasar por esta forja del quebranto. Necesitamos ser machacados para que Él sea glorificado en nosotros. Y esto es lo que fue en este caso la vida de José. Necesitó ser machacado para que en una tierra extranjera respetaran a José, y no solamente a José, sino porque veían lo que su Dios estaba haciendo a través de José. Y yo no sé si donde tú estás, alguien está viendo
a tu Dios a través de ti. Pero yo creo que es el momento de que se empiece a notar que tú tienes más esperanza que el resto. Y que el mundo no va genial y que el mundo no es maravilloso, pero tú tienes una esperanza que está por encima de las cosas materiales. Entonces, si estás en esta forja, yo te animo a que aguantes, porque el esfuerzo va a merecer la pena. Quizá ahora estás pasando por este momento complicado, y esto, lo bueno que tiene es que no es solamente una vez. Al final tenemos que acostumbrarnos y tenemos que estar dispuestos a ser quebrantados de vez en cuando en nuestras vidas. Porque como dice, como seres imperfectos que somos, nos vamos a veces poniendo más duros, y hay zonas de nuestra vida que no queremos que el Señor nos toque, pero son necesarios de vez en cuando pasar por el fuego. Porque igual que el anillo, este anillo pasó por el fuego, pero te puedo asegurar que ya no está igual de bonito que cuando lo compré por primera vez. Porque la vida, darme un golpe por aquí, darme otro golpe por aquí, lo va otra vez poniendo feo. Y es necesario de vez en cuando que yo lo tenga que volver a llevar y volverlo a pulir. Y con nosotros ocurre lo mismo en nuestra vida. Aunque creas que has alcanzado todo lo que el Señor tiene para ti, te aseguro que el Señor tiene más todavía. Y hay promesas que se cumplen, pero Dios también te da promesas nuevas. No te conformes con lo que has vivido. Y aunque estés recibiendo golpe tras golpe tras golpe, te aseguro que un día verás esa promesa. Y ahora quizás en el tiempo en el que te están machacando, como vemos ahí, pero eso no es eterno. Eterna es la promesa más grande que tenemos, que es la salvación. Así que te animo a que cierres tus ojos y que podamos orar, que podamos también reflexionar en lo que esta palabra ha movido en ti, porque seguro que todos los que estamos aquí nos encontramos en momentos diferentes. Y como he dicho, yo no sé tu proceso, pero sí sé que Dios es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Por lo tanto, el que te dio esa promesa, el Dios que te dio una promesa en el pasado, es el mismo Dios que la va a cumplir en el futuro, porque no le asustan los procesos. A Dios no le asusta lo que el mundo puede hacer. No hay nada en el mundo que pueda poner en un mínimo en aprietos a las promesas de Dios. No hay nada. Entonces vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos haga tener esa visión más grande de lo terrenal, que podamos ver, tener esa visión de eternidad. Porque si no, a veces nos quedamos con que las promesas se han roto por una cosa que ha ocurrido. Y la promesa nunca se puede romper por algo que el mundo puede hacer.